Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este curso que se llama La Doctrina del Hombre. Y estamos en la clase número 3 y estamos tocando el tema de hoy. El tema es la imagen de Dios en el hombre. Ya hemos empezado hablando de cómo Dios había creado al hombre. Pasamos varias horas meditando en los textos en Génesis, en otras partes que enseñan acerca de este tema, pero ahora vamos a animarnos muchísimo en este tema porque es muy importante conocernos así como Dios mismo nos define, y también vamos a tener que entender que hemos caído en pecado, fuimos hechos buenísimos, pecamos y ahora por la gracia estamos experimentando la renovación de la imagen en Cristo Jesús. Estamos en nuestra santificación creciendo más y más hacia esa imagen. Bueno, antes de orar quisiera mencionar que este estudio es una combinación de meditaciones sobre varios eruditos como Grudem, como Berkhof, como Robert Peterson y como el doctor Richard Pratt. Y antes de empezar quisiera recomendar, yo creo que este libro también es en español, se llama Designados para la Dignidad por el Dr. Pratt. Es buenísimo y muy práctico y bueno, me anima mucho a mí leerlo y ver otra vez lo que significa la imagen y también el propósito en la vida que Dios nos ha dado por ser hechos a la imagen de Él. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más para profundizarnos en tu palabra. Gracias por los alumnos, los eruditos, los teólogos que han estudiado estos temas y por el fruto de sus labores. Ayúdame a mí a enseñar con claridad y, más importantemente, enseñar bíblicamente. Quisiera serme fiel a tu palabra, que nos guíe, por favor, el Espíritu Santo en este proceso, en esta disciplina, y que experimentemos tu presencia y enséñanos a apreciar más lo que tú has hecho en nosotros, en crearnos y en recrearnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, aquí tenemos la guía, si estamos en la página 13, y el título de esta sección se llama La imagen de Dios en el hombre. El hecho a la creación de la humanidad a la imagen de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a empezar en el Antiguo Testamento, pero vamos a ir al Nuevo también. Y cuando estudiamos acerca de cómo Cristo nos está renovando a su imagen, por deducción o por un razonamiento deductivo, podemos entender cómo Dios nos creó al principio. Muy bien, voy a leer este pasaje bajo número 1 que dice: hacer el hombre a la imagen de Dios fue un acto supremo de Dios en la creación. Y quizás tú estarías pensando, David, eso es obvio, pero en verdad no es tan obvio. Más a menudo cuando estoy testificando a los no creyentes me dicen que no somos nadie especial. Es que por la influencia aquí en los Estados Unidos, y me imagino que en todas partes, por el internet, por las filosofías basadas en marxismo, en evolución y también en panteísmo, el ser humano ha perdido su identidad y también ha perdido un sentir de algo especial, específicamente, particularmente creado a la imagen de Dios. Es un tema que prácticamente se ha desaparecido en nuestra cultura. Entonces, cuando empezamos con este punto, estamos empezando en un nivel muy elevado.
Y así debe ser. Vamos a ver. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Texto sumamente importante. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, el primer punto bajo de este punto, que hacer el hombre a la imagen de Dios fue un acto supremo. Punto A dice, Dios hizo al hombre después de que había hecho las demás criaturas. Y como una narrativa, crece la importancia de las cosas creadas a través de la narrativa. Es decir, que las cosas creadas al final tienen una importancia más alta. Y muchos idiomas así son, otros idiomas es al revés. En el griego las cosas más importantes vienen en la primera parte, pero en este caso, en esta forma de poesía, las cosas más importantes vienen al final. Dios hizo al hombre después, como la corona de todo lo que él había creado anteriormente. B. Dios pronunció al hombre muy bueno, en contraste a bueno. Bueno, hemos leído varias veces esta narrativa, pero cuando llegamos al versículo 30, después de que Dios había creado todo y al final Él creó al hombre, y así sucedió, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. En otras palabras, Dios consideró su creación del ser humano como una criatura buenísima. Muy bien, la letra C dice, entre las criaturas, Dios le dio solo al hombre el dominio sobre las demás criaturas. Y eso es otra verdad que tenemos que enfatizar hoy en día. Porque según la filosofía actual en la sociedad, es que el hombre no es más importante que un caracol, no es más importante que una ardilla o una planta, porque solo es una parte de la totalidad de las cosas y no es menos ni más, es solo una parte de la unidad de todo, espíritu, lo material, etcétera, etcétera. Pero aquí entendemos por la palabra de Dios, Dios le dio solo al hombre una gran responsabilidad de reinar sobre el resto de la creación. Y no vamos a profundizarnos en este tema el día de hoy, pero en una clase que viene, en la semana que viene, vamos a tomar una hora en solo meditar en lo que significa esas palabras dominar o reinar o cultivar el jardín, una gran responsabilidad que solo fue dada al ser humano hecho a la imagen de Dios. Letra D, la creación del ser humano es más personal. La creación del hombre es precedida por el anuncio. Dios anunció que iba a crear el hombre antes de crearlo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, en vez de que sea el hombre. Entonces, como Dios usó la frase que sea luz, que sea tal cosa, pero en este caso Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Letra E, solo el hombre
y la mujer fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ninguna otra criatura tiene este título. Imagen y semejanza son casi sinónimos y vamos a profundizarnos un poquito en estas palabras más adelante, pero en general la traducción es buena. Hagamos plural, anticipa la enseñanza acerca de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Dios no estaba hablando a los ángeles en su corte celestial, como ya estudiamos en el curso anterior sobre la doctrina de Dios. Nosotros hace la obra de la creación y hace o crea la humanidad a su imagen. Implicaciones. Otra vez, no tenemos tiempo para profundizarnos en esto, pero cada una de estas ideas merece un sermón o una serie de sermones. Pero el hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios tiene un montón de implicaciones sumamente positivas. Por ejemplo, expresa la igualdad de hombre y mujer. Y punto final dice las diferencias y aspectos para una vida floreciente de la raza humana. En otras palabras, a pesar de que Dios le ha asignado diferentes responsabilidades y papeles y fuertes y dones a talentos, él hace distinto el hombre de la mujer, pero eso no importa porque la enseñanza en sí es que son iguales en esencia y en gloria, son iguales el hombre y mujer. También otra implicación es que la normalidad de la relación de pareja hombre y mujer, y otra vez, en una sociedad perdida, que ha perdido el concepto del género por completo, es que es muy necesario volver a Génesis para enfatizar que desde el principio Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen, hombre y mujer. Y podría dar un montón de ejemplos de cómo eso se ha confundido mucho en nuestra sociedad, pero voy a conservar mis comentarios hasta la clase entera que tenemos que dar sobre este tema tan importante. El concepto bíblico de género es un tema sumamente importante hoy. También la sexualidad y procreación de parte de hombre y mujer en el matrimonio es una gran parte de cómo Dios quiere bendecir el ser humano y la tierra. Entonces estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de la reproducción, de la multiplicación de las imágenes en la tierra. Obviamente es una cosa que a Dios le gusta muchísimo. Fue el primer mandato, multiplíquense. Y entendemos que el matrimonio, la sexualidad, la procreación, son parte del plan de Dios. También es parte del plan redentor de Dios. Es parte del plan de Dios desde el principio, en el jardín, antes de la caída en pecado. Entonces es una gran parte de cómo Dios quería bendecir y hacer florecer toda la tierra por la multiplicación basada en una familia de pacto. Muy bien. Número 2, no solo vemos que la creación del hombre a la imagen de Dios fue un acto supremo, entendemos que el hombre todavía, aún caído, el hombre caído todavía es imagen de Dios. Vamos a ver. Es que estamos tratando de decir que las personas que dicen que en el pecado o cuando el hombre pecó y cuando cayó en pecado perdió por completo la imagen, pero yo creo que la Biblia enseña lo contrario. Génesis 9:6, aquí vemos una justificación para la pena de muerte en el caso de asesinato. La base para la sentencia de muerte para los asesinos es que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Génesis 9:6. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya.
porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Entonces, este punto, este comentario en 9:6 de Génesis, asume que el hombre todavía contiene o es la imagen de Dios. Esta razón no tuviera mucha fuerza, o la razón por la cual están justificando la pena de muerte en el caso de asesinato, no tuviera mucha fuerza si fuera verdad solo para los seres humanos antes de la caída. En otras palabras, Moisés no está diciendo, recuerden que el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, bueno, ya no es la imagen de Dios, pero vamos a implementar la sentencia de muerte por asesinato porque él solía ser. No, es que no es su argumento. Todavía es, y por eso es una gran ofensa asesinar, porque uno en un sentido está atacando a Dios mismo, porque el asesino está atacando la imagen de Dios. Moisés no está diciendo, el hombre era la imagen de Dios en el pasado, por lo tanto, si atacas a un ser humano, atacas a una persona que solía ser la imagen de Dios. No, Moisés está diciendo, los pecadores caídos son portadores de la imagen de Dios. Por lo tanto, si tomas la vida de un ser humano, estás asaltando a Dios mismo porque estás atacando su imagen. Bueno, la razón por la cual todo ser humano es digno de respeto y honor es porque aún el hombre pecador y caído es todavía la imagen de Dios. Vamos a otro texto en el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago en capítulo 3, versículo 9 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estos versículos muestran que hay algo de malo de la imagen porque las maldiciones salen de su boca. La imagen de Dios en el hombre es imagen caída, pero no es extinguida. Es una imagen distorsionada, manchada, hasta pervertida, pero no completamente perdida. Vamos a ver que la imagen necesita ser renovada, pero no reemplazada. Muy bien, los teólogos que dicen que en la caída el ser humano perdió la imagen tienen un formulario limpio y ordenado, pero no bíblico. Ellos dicen así, el formulario: creación, luz prendida; caída, luz apagada; redención, luz prendida de nuevo. Pero este formulario no es bíblico. Los versículos en Santiago 3, 9 y 10 implican que en algún sentido el ser humano retiene la imagen de Dios después de la caída. El doctor Richard Pratt dice en su libro Designados para la Dignidad que la gente caída exhibe capacidades racionales y lingüísticas. Tenemos naturalezas morales y religiosas. Somos almas inmortales. El pecado hace daño en estos aspectos de nuestro carácter, pero no los anula. Bueno, nada más hemos establecido que cuando Dios creó al ser humano a su imagen, ese acto fue un acto supremo. Estamos solo introduciendo la idea. Y bueno, vamos a ver que en la historia, la iglesia ha tratado de definir lo que es la imagen de Dios, y ellos salieron con estas tres ideas: el aspecto sustantivo, el aspecto funcional y el aspecto relacional. Y vamos a ver al final que en verdad la imagen de Dios contiene todo esto, y no es solo sustantiva, no solo funcional, no solo relacional, pero es una combinación de todas estas ideas, de todos estos puntos de vista. Pero vamos a ver, el aspecto sustantivo dice que los seres humanos en su sustancia, en su estructura, son la imagen de Dios.
aparte de sus roles, aparte de sus funciones o relaciones. El libro de Génesis no explica lo que constituye la imagen sustantiva, entonces Moisés no define mucho el concepto, pero basado en otros textos en el Antiguo Testamento y algunos también de Nuevo, por razonamiento deductivo, vamos a incluir cosas tales como conocimiento, la habilidad de razonar, su sentido de moralidad y su naturaleza espiritual. En otras palabras, vamos a ir a algunos textos del apóstol Pablo, los cuales describen la imagen restaurada o renovada. Y por deducción vamos a decir o vamos a concluir si la imagen restaurada se ve así. Entonces, al principio en Génesis, la imagen antes de la caída tenía estas características. Bueno, es un razonamiento bastante sano y sólido. Pero vamos a ver, este punto de vista es correcto. Pero ¿qué pasa si uno por alguna enfermedad, si insistimos en que el razonamiento es sustantivamente la imagen? ¿Qué pasa cuando uno pierde esas facultades? O quizás por alguna enfermedad mental no las tiene, o quizás el bebé en el vientre todavía no ha desarrollado su razonamiento. ¿No es una criatura hecha a la imagen de Dios? Claro que sí es. Entonces no se puede enfatizar demasiado este punto. Obviamente existen otros aspectos. Por ejemplo, el aspecto funcional, sus funciones y papeles. El hombre hecho a la imagen de Dios fue asignada varias funciones o papeles. El ser humano tiene varias funciones que son indicadas por el hecho de que Él es hecho a la imagen de Dios, tal y como Dios insistió en que dominara, reinara, cultivara y multiplicara. Y entonces en cada uno de estos mandatos encontramos algunos papeles, algunas responsabilidades. También la imagen consiste de aspectos relacionales. El ser humano refleja que ha sido creado a la imagen de Dios en sus relaciones. Somos padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas, hermanos, hermanas, vecinos, empleadores, empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que algunos animales tienen algunas de estas relaciones, pero no de la misma manera. En otras palabras, y vamos a ir ahora a definir este concepto de manera sumamente sencilla. Número 4. Definición fundamental de la imagen de Dios en el hombre. Otra vez, Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí vamos a una definición sumamente sencilla por el doctor Wayne Grudem, el gran teólogo. Él dice que el hecho de que el hombre está formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios en algunos aspectos y representa a Dios. Y basado en las definiciones de esas palabras en hebreo, él tiene la razón. En otras palabras, es un concepto bastante sencillo al principio. La palabra en hebreo, stetzelem, que se traduce en imagen, buena traducción, se refiere a algo similar, pero no idéntico. En algunos aspectos somos similares a Dios. Es solo lo que dice este término. Demut, otra palabra hebrea, traducida semejanza, buenísima la traducción, se refiere a algo similar, pero no idéntico, que representa otra cosa. Y por eso Grudem dice que cuando Dios quiere decir que el hombre es
Cuando la Biblia dice que el hecho de que el hombre está formado a la imagen de Dios, quiere decir que el hombre es como Dios y representa a Dios. Grudem dice que hay mucho debate innecesario sobre el significado de imagen, porque Génesis capítulo 1, versículo 26, sencillamente hablando, quiere decir, hagamos al hombre como nosotros somos para que nos represente. Entonces él enfatiza esas dos ideas. El hombre es como Dios y representa a Dios. Y eso es lo que significa ser creado a su imagen. Ejemplos. Y también dependemos de Richard Pratt en su libro para este ejemplo, ejemplos de las estatuas con imágenes para desplegar y manifestar la expansión del reino de un nuevo rey conquistador y su autoridad. A Richard Pratt le gusta hablar de contexto y también de propósito del autor original. Y en su mente él se está haciendo la pregunta, ¿con qué propósito Moisés empezó en los primeros capítulos de Génesis definiendo el hombre así como criatura hecha a la imagen de Dios? Muy buena pregunta. Y él responde con estos comentarios. Las imágenes más dominantes en las naciones del Oriente cercano eran las de los reyes. A través del mundo antiguo, los reyes hicieron imágenes de sí mismos y las colocaban en varios locales en sus reinos. Los faraones, por ejemplo, de Egipto, los emperadores de Babilonia y los reyes de otros imperios usaban imágenes de sí mismos para desplegar su autoridad y poder. Y él nos da este ejemplo cuando él estaba de vacaciones hace bastantes décadas en Polonia, porque él le hizo esta pregunta al chofer de taxi porque él veía a estos soldados en todos lados, altos, rodeados por banderas, y le hizo una pregunta al chofer de taxi, y entonces, ¿qué significa todo esto? El chofer respondió, rusos. Aquí vemos, durante el reino de la Unión Soviética, en casi todos los pueblos de Polonia, los rusos erigieron estatuas de soldados de 2.5 metros altísimos con armas, rodeados por una corte de banderas soviéticas. Eso fue para representar el reino y la autoridad soviética, y así recordarles a los polacos acerca de quién estaba a cargo. De manera parecida, Dios quería cubrir la faz de la tierra con sus imágenes para representarlo, gobernando y cultivando el mundo en su nombre para su gloria. Ahora Dios quiere hacerlo por medio de imágenes restaurados. Muy bien, este es un concepto fantástico, porque eso eleva mucho la posición del hombre. Dios nos da un gran privilegio y también con una gran responsabilidad. Dios podría estar en toda parte gobernando y reinando sobre sus reinos, sobre su creación, pero Él nos invita a compartir esta gloria con Él. Él nos invita a reinar con Él. Él nos invita a ser sus subtenientes, es decir, reinar en su nombre, cuidar la tierra en su nombre, ser buenos mayordomos en su nombre, cuidando las propiedades y los bienes de nuestro Creador, Rey y Dueño. ¡Qué privilegio tan alto que Dios nos haya invitado a ser sus representantes, sus imágenes! Y Él ha puesto estas imágenes en todos lados, representando su autoridad y su reino, pero con muchísima responsabilidad, pero a la vez con una posición muy privilegiada.